Hola a todos, vamos a resolver el problema 1478 del libro Rayleigh-Sturgis de dinámica y el enunciado va a ser el siguiente. La rueda cigüeñal OA, o sea, esta rueda que está acá, pero con el eje de giro en O y otro punto destacado en A, con un radio de 100 milímetros, gira en sentido antihorario, o sea, gira en esa dirección, con una velocidad angular constante de 180 revoluciones partido por minuto. Para el instante en que phi es igual a 0, o sea, cuando esta barra es en horizontal, determinar la velocidad de la corredera B, la velocidad de ese objeto, y la velocidad angular de la barra AB. O sea, esa barra puede girar en esa dirección o en la dirección contraria. Hay que determinarla. Con una longitud de 500 milímetros. Indicación, considere que el ángulo de la corredera es beta igual a 60. O sea, estos son 60 grados. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar acá? Tenemos esa distancia que es constante y esa distancia que es constante. Los largos de la distancia entre esos dos puntos. Entonces vamos a usar las velocidades relativas que existen entre el punto O con el punto A y entre el punto A con el punto B para poder describir el movimiento de este objeto. Entonces, como nos piden determinar la velocidad angular de la barra y la velocidad de B, vamos a usar estos vectores relativos. Entonces, por ejemplo, el vector velocidad de A lo vamos a escribir con respecto al vector del punto O, que está quieto, o sea, eso es 0, y el vector relativo del punto A con respecto al punto O. Eso se va a escribir de la manera de omega AO, la velocidad angular del disco, producto cruz, el vector posición del punto A con respecto al punto O. Entonces, ahora, la velocidad del punto B, o sea, de la corredera, lo vamos a escribir en términos de la velocidad del punto A, más la velocidad relativa del punto B con respecto al punto A. Eso se va a traducir en la velocidad de A, la tenemos acá arriba, la acabamos de determinar, y la velocidad de B, ya que la distancia entre el punto A y el punto B no cambia, o sea, se mantiene constante esa distancia, va a significar que vamos a poder escribir esa velocidad relativa como la velocidad angular de AB, o sea, el de la barra AB, producto cruz, el vector posición relativo entre el punto B y el punto A, que ese que está acá. Entonces, el vector posición, para ir en detalle con cada una de las figuras, vamos a empezar a trabajar con la de acá arriba. Entonces, el vector posición relativo entre el punto A y el punto O lo vamos a poder escribir como R coseno de teta por I tongo más seno de teta J tongo. Si nos vemos la figura, para poder escribir ese vector que está ahí, lo podemos componer en una componente que sea coseno de teta y una componente que sea seno de teta por el largo ese que está ahí. Entonces, nos queda de esa manera, nos queda de esta manera. Entonces, para encontrar la velocidad relativa simplemente tenemos que hacer omega cruz R, y una vez que uno hace los productos cruces pertinentes, si este depende de K tongo y este depende con I tongo, eso nos va a dar J tongo y el otro nos va a dar menos I tongo. Y ahí tenemos el primer término de nuestra fórmula de velocidad para el punto B. Ahora, el vector relativo de B con respecto a lo podemos escribir en términos similares a lo que hicimos antes. En este caso va a ser L por coseno de phi en I tongo más L por seno de phi por J tongo. Si vamos a la figura, como el vector relativo de B con respecto a es ese vector que está ahí, y ese vector lo podemos escribir como una combinación de esos dos vectores, y como eso es phi, nos va a quedar este coseno de phi y en el otro nos va a quedar seno de phi. Entonces por eso queda con esa forma. Entonces, el vector relativo, la velocidad relativa de B con respecto a, va a ser simplemente de la misma manera que la calculamos para el caso anterior, solamente adaptando los valores. Entonces, en este caso nos va a quedar omega de AB por L por coseno de phi J tongo menos seno de phi I tongo. Y ahí obtenemos la velocidad relativa. Entonces, por otro lado, sabemos que la corredera, el vector velocidad de la corredera, está obligado a moverse en un ángulo beta, según lo que vemos acá en la figura. Si se dan cuenta, el objeto está obligado a moverse en esa dirección. Entonces, nosotros vamos a decir que el vector velocidad va a ser el módulo del vector velocidad, o esta cantidad, en la dirección coseno de beta en I tongo y en la dirección seno de beta en J tongo. O sea, si nos damos cuenta, el vector velocidad, como ese vector velocidad lo estamos apuntando hacia allá, entonces se lo podemos describir como una suma de dos vectores, uno por coseno de beta y el otro por seno de beta. Entonces, de ahí viene ese término que está acá. Entonces, juntando todo, esta es nuestra fórmula con la que vamos a trabajar. Si juntamos todo, velocidad de B es lo que tenemos acá arriba, lo ponemos aquí, y las otras velocidades son las que corresponden a esos términos. Entonces aquí tenemos una ecuación vectorial y la separamos por componentes, vamos a tener todas ecuaciones.
Por un lado, la componente que depende de Itongo va a ser velocidad de B coseno de beta igual a menos omega a O por R por seno de teta menos omega AB L por seno de phi. Y por otro lado, la componente J tongo va a ser velocidad de B seno de beta igual a omega AO por R por coseno de teta más omega AB por L por coseno de phi. Si se dan cuenta, en estos dos términos tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces este sistema va a poder resolverse. Entonces, jugando un poco con el álgebra, resolviendo el sistema, vamos a tener que la velocidad de B va a ser, en principio, menos R por omega AO por seno de teta menos phi, partido por el coseno de beta menos phi. Y por otro lado, la velocidad de la barra, la velocidad angular de la barra va a ser menos R por omega AO partido por L por coseno de beta teta partido por coseno de beta phi. Entonces, ahora simplemente tenemos que aplicar los valores que nos están, que es phi, beta, R, L y omega y todo eso que está acá. Entonces, al reemplazar todos los valores, nos damos cuenta que el ángulo teta no está determinado, no nos lo están dando. Por lo tanto, es una variable que tiene que aparecer en el resultado final, expresada. Entonces, si uno hace el cálculo, le va a dar que B, la velocidad B, o sea, el parámetro V de B, va a ser menos 3,76991 por seno de teta, todo eso en metros partido por segundo. La velocidad angular de AB va a ser menos 753,982 por seno de teta más 30 grados en radianes partido por segundo. ¿No? Hay que corregirlo ahí, lo corregimos de una vez. Radianes partido por segundo. Y de la misma manera vamos a poder describir cuánto es el vector velocidad. Si nos damos cuenta, simplemente esto es el término que aparece por coseno de beta más seno de beta. Simplemente tenemos que reemplazarlo y calcular y nos va a dar que el vector velocidad es un vector velocidad que apunta en diagonal hacia abajo. O sea, nosotros originalmente habíamos asumido que el vector velocidad era así. Y en realidad ahora con el mismo cálculo nos damos cuenta que las mismas fórmulas nos dicen que en realidad el vector velocidad depende del ángulo teta, de tal manera que cuando teta va entre 0 y 90, entre 0 y 180, el vector velocidad apunta hacia abajo, y entre 180 y 360 el vector velocidad sube. Entonces eso es importante porque nos da una idea de cómo este objeto se está moviendo a medida que la rueda gira. O sea, ya vemos que mientras el ángulo sea de aquí a aquí, este objeto va a ir bajando. Y cuando empiece a ir de aquí acá arriba, el objeto va a ir subiendo. Entonces nos da la noción de cómo este mecanismo está funcionando. Bueno, y así se resuelve este problema. Nos estamos viendo en un próximo video de una próxima solución de otro ejercicio. Hasta la próxima.